Bueno, bienvenidos al canal. Hoy tenemos aquí a Matt Romero. Y bueno, Matt, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento de que me hayas invitado. Estos días han sido bastante intensos con el tema del congreso que hemos organizado hace un par de semanas en Madrid, cositas de la academia, clientes y demás. Tú bien sabes, ¿no? Cuando se acumulan varios proyectos, hay veces que tienes que ir un poco con el tiempo justo, pero al final lo hacemos también por gusto, ¿no? Así que no nos Ya ves, podemos quejar. totalmente. Bueno, para quien no conozca así mucho a Matt Romero, ustedes también tenéis una academia, que es la Academia de Yin Yang. Exacto, Cuéntanos sí, un poco antes tenemos de empezar. una academia de SEO local en la que ya a día de hoy somos casi 300 alumnos, tanto de España como de distintas partes de Latinoamérica. Y nada, ahí damos tanto formación, tenemos algunas herramientas y luego la parte de comunidad, ¿no? Que eso también es algo que mola mucho porque te ayuda a estar al día en cuanto a cosas que funcionan y también las que no, para posicionar tanto webs como fichas de negocio, que como tú bien sabes es algo que cambia prácticamente a diario. Totalmente. Entonces hay cosas que antes no funcionaban muy bien, ahora quizás no tanto, otras nuevas que vamos descubriendo por ahí y al final esto es estar constantemente metido en el ajo para ver qué funciona y qué no. Pues ya sabéis, la academia de Jin Yang SEO, jinyanseo.com era Jin Yang SEO Academy. Sí, en jinjanseo.com pueden encontrar tanto la academia como el podcast y las distintas cosas que vamos haciendo. Estupendo. Bueno, Matt, pues ¿qué te parece si empezamos con un poquito de actualidad en el SEO local? Porque he visto ahí algunas cosillas que van saliendo, que Google nos va comunicando y que bueno, yo creo que son temas así un poco controversiales que habría que hablar y con quién mejor que con alguien como tú, que estás todo el día al final trabajando con fichas de negocio y demás. La primera pregunta que me gustaría hacerte sería, mira, hace no mucho Google actualizó sus políticas dejando claro que van a castigar más a las empresas que usen reseñas falsas, que hagan, digamos, actividades un poco que se salgan de las políticas. Vi que decían como que te iban a señalar que esa empresa, por ejemplo, está usando reseñas falsas. ¿Qué opinión te merece eso? Mm. Sí, de hecho, hace poco vi también una noticia de un caso real en el que Google estaba marcando esa empresa como sospechosa de haber generado reseñas ilegítimas. Y claro, llama mucho la atención porque no es que se lo esté comunicando a la empresa como tal de manera interna, sino que le está colgando prácticamente un cartel de la vergüenza para que todo el mundo vea que es sospechoso, ¿no? De estas prácticas que para Google son fraudulentas. En mi opinión es muy peligroso hacer esto porque al final es un arma de doble filo que se te puede ir de las manos y se le puede dar la vuelta, ¿no? Que tus competidores de alguna manera busquen la forma de dañar tu reputación con reseñas que a lo mejor no has contratado tú, pero sí que puedan hacer parecer que tu negocio está creando reseñas ilegítimas cuando no es así. Además, no sería la primera vez en las que a Google se le hace bola esto de diferenciar cuáles son reseñas ilegítimas de las que no son. Pues no sé si a ti te ha pasado, pero durante este último año han caído unas cuantas que sí que eran verdaderas y han caído porque de alguna manera están matando moscas a cañonazos para intentar cargarse todas las reseñas falsas que también se siguen generando, ¿no? Eso está claro. Reseñas falsas se están creando posiblemente más que nunca y es algo que va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que les es complicado encontrar un equilibrio entre no llevarse más de la cuenta y que no le estén colando una gran cantidad de reseñas falsas, que al final es algo que puede ser bastante perjudicial, ¿no? Para los negocios. Hombre, es que, o sea, eso es o sea, yo te iba a apuntar con eso, de que hay veces que, o sea, la gente publica reseñas que son reales, personas que han consumido un servicio, un producto, y al final,
las borra Google. O sea, y ya no, incluso aunque la cambies y todo, sigue sin admitírtela cuando se trata efectivamente de una persona real. Entonces a mí esto de señalar a la empresa como tal, porque sí, está la parte, yo lo veo así, ¿eh? Que como tú dices, el cartel de la vergüenza. Pero también está que Google directamente te está señalando cuando podría tomar medidas internamente, hablando contigo como responsable de la empresa y buscando una solución. Más aún cuando tenemos ese problema de que no diferencia muy bien qué es lo que sí y lo que no. Porque es que en verdad Claro, es complejo. ¿Tú qué opinas? Porque date cuenta que hoy en día con ChatGPT tú puedes cambiar el tono del lenguaje. Puedes darle un contexto para que haga una reseña que sea fácilmente creíble. claro, es que además no es un texto que sea muy largo, que digamos, al final es un párrafo la mayoría de veces o incluso una línea de texto. Cuanto más corto es el texto, más fácil es de simular, ¿no? Porque al final con las guías generativas y al ritmo al que están evolucionando, en cuanto a texto podría parecer totalmente legítimo. Luego ya hay otros factores que le pueden indicar que lo sea o no, como la ubicación, el historial de esa persona, las propias cookies del navegador, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Aquí va a entrar una especie de carrera por un tipo de tecnología que cada vez se lo va a poner más difícil para detectar cuáles son verdaderas y cuáles no, y un sistema de detección por parte de Google que también funciona con inteligencia artificial, que cada vez es más sofisticado y sabe distinguir cuándo sí y cuándo no. Entonces, claro, no sé si llega un momento en el que esto implosiona, porque se perfecciona por las dos partes, ¿no? Y yo creo que puede llegar un momento en el que eso, en el que toquen techo y lleguen a un punto muerto, porque no creo que nunca se dé el escenario en el que solo hayan reseñas legítimas, porque al final las reseñas influyen mucho no solo en el posicionamiento, sino en la conversión de un negocio. Por lo tanto, es algo que muchas empresas le pueden sacar un rédito económico, ¿no? Y sabemos que si hay dinero de por medio, la gente se las ingenia como sea Totalmente. para, para sacarle partido a eso. Y yo creo que eso, que va a ser complicado, que no se lleven a unos cuantos de por medio y que tengan que recular con muchas de las decisiones que tomen, pero por ahora estarán buscando cuál es la manera de quitarse ese mayor porcentaje de reseñas falsas de en medio y también por otras vías que se penalice a las empresas, ¿no? Que se encargan de vender reseñas falsas, ya no tanto por la vía de te elimino las reseñas y tal, sino incluso por la vía legal. Claro. Están habiendo casos en Estados Unidos en las que Google está llevando a juicio a estas empresas, O sea, Google no mismo tanto, a propietarios de empresas como tú, como yo, por ejemplo. pero no de los que las compran, sino de las que venden reseñas falsas, ¿no? O sea, Amigo, vale. empresas, claro, o sea, que ofrecen ese servicio, ¿no? De simular tanto reseñas negativas como positivas Ujú. y no tanto con una intención de ir detrás de todo el mundo, ¿no? Y demandar de repente Bueno, a es todas que esas no veas. empresas, pero sí quizás como una forma de meter miedo, ¿no? Claro. De casos que saben que a nivel mediático se van a hacer virales y que eso le meta miedo a otras empresas y los disuada en cierta manera de hacer esto mismo. Sí, pero yo, con eso que comentas, yo creo que Google en este caso de la reseña en particular es como, hay tanta burocracia en este sentido, porque tú, por ejemplo, como decías, ¿no? La reseña falsa, sí, oye, no se debería de hacer, no debería ser lo recomendable, ¿no? Pero, claro, si te hacen un ataque de reputación online metiéndote reseñas falsas negativas, tú tendrás que contrarrestar eso de alguna manera, porque denunciando muchas veces ni te hacen caso y siguen ahí. Entonces, no sé, tú, en ese sentido, lo que te iba a decir es, ¿no crees que deberíamos de tener nosotros un control mayor de esa reseña y, digamos, que no fuese tan burocrático en ese aspecto, tan, tú sabes, tan
protocolizado, ¿no? No, tienes que denunciar, miramos a ver si procede, si no procede, ¿no? Es como muy tal, ¿no? Sí, es complicado y creo que cada vez va a tener más burocracia de por medio. De hecho, a día de hoy, ya con el tema de las reseñas y la verificación de perfiles de empresa, se está metiendo de por medio, en Europa en concreto, la Unión Europea, porque considera que es un tema que afecta directamente Al a consumidor. la economía. Claro, a la También. economía, al propio sistema que está creado del libre comercio, y que no puede dejar que dependa solo de Google, ¿no? La parte de realizar estos trámites, porque al final es otra empresa privada. Entonces necesitan ahí un marco regulatorio con distintos entes y tal, que yo creo que va a hacer que todo esto cada vez sea todavía más burocrático de lo que es ahora. De hecho, quizá a lo mejor una solución así muy drástica sería que todo el mundo tuviese su, o sea, cada usuario con su cuenta de Gmail, por ejemplo, que es como puedes dejar esas reseñas en Google, tuviésemos un DNI, o sea, un DNI único, ¿no? Tú sabes, un número de identificación fiscal o... Claro, sí, de hecho algo así también comentaban con el tema de Twitter y demás, ¿no? Para atacar un poco a las fake news y todas estas cuentas que divulgan bulos y Sí. que no tengan tanta impunidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí también es un tema delicado por tema de privacidad de datos y demás, pero sí, también supongo que es algo que tienen en mente, el tema este de que haya una trazabilidad mayor, ¿no? Detrás de estas cuentas de Gmail, al final Google, detrás de cada Gmail, poco a poco te está incluyendo un kit en el que ya tienes un perfil súper completo de tu privacidad del móvil, de tus cuentas de Google, Gmail, YouTube y todas las propiedades que te ofrece. Entonces, poco a poco está pasando. Hace varios años era una cuenta para gestionar el correo, Claro. y ahora poco a poco es un perfil casi tan completo como el que puedas tener cuando te registras con tu iPhone, ¿no? Y que te haces un perfil con tu usuario, tu dirección, etcétera. Yo creo que eso al final algún día se va a dar y de alguna forma eso hoy lo que es nuestro islote de libertad, como quien dice, ¿no? En internet, ¿no? Que no está todo tan controlado, que no está así hasta que, bueno, se dé. Yo creo que va a cambiar no solo en este aspecto las reseñas, sino lo de las fake news y todo esto o sea, va a trascender mucho, mucho más. Y yo creo que, bueno, sí, tendremos más seguridad ante esas fake news, ante las reseñas así falseadas, pero bueno, al final hay ciertos problemas que trascienden muchísimas áreas, ¿no? De la información que consumimos, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. bueno, enlazando con esto que no es poco, tenía yo otra pregunta porque lo decías, ¿no? La reseña para ti, a tu criterio personal, tu profesional, eh, ¿en qué porcentaje influiría de todo lo que se puede hacer a día de hoy en SEO local? Hombre, para el posicionamiento influye. No te diría que sea el factor más determinante. Lo que pasa es que también influye bastante en la conversión. Entonces, claro, Claro, es uno de esos factores de los cuales te puedes beneficiar por las dos vías principales para hacer crecer a un negocio en Internet. Entonces, evidentemente es súper importante, pero tampoco, o sea, creo que hay muchas veces que se le da un valor excesivo en cuanto al posicionamiento, y creo que se hace porque es muy fácil de cuantificar. O sea, claro. tú puedes ver de un simple vistazo las reseñas de tu competencia y las tuyas, su nota media y la tuya, y que tú hagas una regla de tres imaginaria en la que digas, vale, pues si este con tantas reseñas está el primero, yo si consigo esas y un poco más, le paso. Luego ves que no es así, ¿no? Que influyen Total. otros factores que hay que tener en cuenta. Entonces, para mí es importante, evidentemente, pero igual que ocurre con el link building, Ujú. no por tener más es mejor. Tienes que saber qué tipo de reseñas, con qué sentimiento, de qué tipo, si va a ser reseñas de tipo texto, con fotos, con vídeos, incluso reseñas en sitios de terceros. Y
cuáles son las que necesitas para ese momento y ese negocio en concreto, ¿vale? De la misma manera que se hace una auditoría de link building, también se puede hacer una auditoría de reseñas para saber cómo crearlas y de qué manera para que realmente tenga impacto en tu negocio y no simplemente ponerte a pedir reseñas como un loco. No, sí, total, es que a ver, se dice, no, el 80% de que posicione tu ficha con ese nivel de reseña, ¿no? En plan, métela a la reseña, su optimización del perfil, tal. Y eso es como te dice, que se le da muchas veces como un factor determinante de forma excesiva, yo creo. Cuando no es Sí, yo así. creo Hay que eso muchos casos. antes, hace un par de años con el link building pasaba también, cuando se le daba una importancia excesiva al DR, por ejemplo, Sí. que había gente que se obsesionaba con cuánto DR tenía su dominio y poco a poco, a base de ir profesionalizando el sector, cada vez se ha hablado menos de esas métricas. Yo creo que con las reseñas va a pasar algo parecido, que de aquí a un par de años, pues cada vez se van a tratar más como lo que son y no tanto como el santo grial para posicionar cualquier negocio local. Yo creo muchas veces, ahora que dices eso, yo creo que lo de las fichas de negocio, a ver, quitaron el site Google, por ejemplo, los Google Sites, pero yo creo que algún día eso podría incluso hasta volver de otra forma, yo creo. Bueno, los Google Sites los puedes seguir creando, lo que pasa es que no puedes hacerlo directamente desde la ficha. Lo que han hecho, por así decirlo, es desvincular una cosa de la otra. Antes lo tenían ahí casi como un kit, ¿no? De, bueno, esta es tu ficha y si no tienes web, con estos 2 clics ya la tienes directamente desde aquí. Lo que pasa es que seguramente se hayan dado cuenta que el uso real que se le estaba dando era casi más para buscar formas de hacer black hat desde Claro. ahí que para promocionar el negocio. Entonces, pues se lo han quitado de en medio, pero de la misma manera que se quitan cosas todos los años, prácticamente. Eh, Hicieron lo mismo con el sistema de mensajería, Las con llamadas distintas... también, era el tema de el traquear las llamadas y eso. Sí, hay un par de opciones que estos últimos años estaban habilitadas y Google, pues cuando no le cuadra, las quita de por medio y ya está. Dice, a partir de tal fecha ya no lo puedes utilizar. A mí me parece una Y cagada lo del tracking de las llamadas, quitarlo, porque creo que al final es lo que interesa. Cuánta gente convierte, o sea, aparte de que la gente busque cómo llegar, o sea, eso es lo que interesa al final. ¿Para qué lo tienes? Si te está dando sí, ahí para que llames ya directamente, ¿no? sí, el de las llamadas en concreto fue un bug, Ah, fue un fue bug. un fallo que desapareció un día para el otro, pero volvió, menos mal. Pero sí que ha habido opciones como esa. Creo que había una del sistema de mensajería, por ejemplo, que se la quitaron, o Sí, sea, eso vi de encima algo. también. Hmm. Y otras que ahora mismo no me vienen a la mente, pero te diría que fácilmente por año unas 2 o 3 funcionalidades se las pueden quitar y también hay otras nuevas que van metiendo para probar. Lo que te iba a decir ahora era porque estábamos hablando de, claro, a qué punto iba a llegar Google con todo esto de ahora castigar de esta manera a las empresas, ¿no? Pero también hay competencia por ahí, se está hablando de Yelp. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de lo que se nos está informando últimamente? Hmm. Bueno, en el marco de Europa sí que le han obligado a reestructurar bastante los resultados locales. De hecho, es posible que la gente que hace un uso habitual, ¿no? Genérico de usuario de Google no se dé cuenta, pero nosotros al final, que sí le damos un uso más profesional en cuanto nos tocan algo, ya nos salta la alarma. Claro. Y no sé si tú te has fijado, pero hace meses atrás, para poder entrar a Google Maps, tú lo podías hacer directamente desde el buscador, ¿no? Cuando te salía el local pack, pues hacías clic en el mapa y te mandaba a la parte del mapa y tú de ahí podías ver más fichas de negocio y tal. A día de hoy la forma de acceder al mapa es muchísimo más complicada. O sea, tú si quieres entrar al mapa desde el buscador o buscas directamente Google Maps o cuando te aparecen resultados locales tendrías que abrir uno de esos resultados, de una de esas fichas de negocio y hacer clic sobre la dirección de la calle. Y cuando haces clic en el de dirección de la calle, ahí sí te abre Google Maps. Pero si tú intentas expandir el mapa,
el mapa se expande, pero sigues dentro del buscador. Es decir, no te da un acceso directo. Y eso ha sido por exactamente. Eso ha sido una obligación que le ha puesto Europa para que reduzca un poco, por así decirlo, el nivel de monopolio que tiene en los resultados locales, porque sabe que a día de hoy prácticamente todos los resultados que ofrecen o van hacia resultados de pago, de los cuales Google saca tajada, o a resultados gratuitos que van a otras propiedades de Google, como puede ser Google Maps, YouTube o cualquiera de estas, u otros resultados que también al final hacen que te quedes siempre dentro de la rueda, ¿no? y del manto de Google. Entonces hace que sea prácticamente imposible que le pueda salir un competidor, un Yelp, por ejemplo. En Estados Unidos sí que se utiliza más Yelp, pero también es verdad que en Estados Unidos Reddit, por ejemplo, tiene un impacto mucho mayor en los resultados de búsqueda, y aquí en Europa todavía no hay empresas así que sean tan potentes. Entonces, están intentando darle un poco de límites en cuanto a los tipos de resultados que ofrece para que no se sigan comiendo todo el pastel y que pueda estar un poco mejor repartido. Yo creo que es con estas normativas, y si alguna de estas empresas tiene algún valor añadido que pueda ofrecer resultados de calidad, perfectamente le podría salir algún competidor. A día de hoy y a unos 5 años vista, te diría, Google y Google Maps van a seguir siendo referentes absolutos en cuanto a resultados de búsquedas locales. O sea, la gente, por más que digan que los chavales ahora buscan en TikTok y en Instagram, tú para buscar un negocio local Te vas a sigues Google. yendo a Google Maps. Es que al final Google es el monopolio que es y al final sí, le estás poniendo límite, pero es ponerle puertas un poco al campo, ¿sabes? Al menos así lo veo yo. Claro, es tan grande, ¿no? Claro, El chiringuito que tienen montado, que por más que le quites un par de mesas, sigue siendo gigante. sí, babecilla Entonces, por es ahí, complicado. ¿sabes? Claro. Claro. Bueno, entonces, de las últimas tendencias así, ¿cuál dirías que deberían tenerse más en cuenta? Apartando un poco lo que es la web a nivel de SEO local y enfocándonos en las fichas de negocio. Yo diría que, sobre todo cuando quieres competir contra negocios que tienen más antigüedad, ¿no? Porque al final tú, si quieres meterte en un sector en el que ya hay jugadores con varios años que tienen sus reseñas, tienen su popularidad trabajada y tú quieres poder competir contra ellos, yo siempre he sido muy fan de trabajar la parte de relevancia semántica. Es decir, tirar no solo a la keyword principal por la que se están peleando todo el mundo, por ejemplo, en el sector de las clínicas dentales, pues no tirarle a dentista más ubicación, porque sabes que ahí de buenas a primeras ya lo tienes perdido, porque el resto te llevan años de ventaja en cuanto a trabajo de reputación online, de autoridad y demás. Pero si tú amplías ese espectro y consigues optimizar desde la ficha, pues con las categorías bien configuradas, con los servicios, con los productos que puedas poner en la ficha, con el texto que aparece en las reseñas. Por eso digo que también es muy importante hacer una auditoría de reseñas para saber qué tipo de reseñas te interesan y con qué texto, porque sí que es cierto que el texto que te ponen tus clientes en las reseñas sí influye a nivel semántico, te da más poder semántico, pero la respuesta que das tú a esa reseña no. Es decir, tú como Claro. propietario de la empresa, por más que menciones los productos y servicios, Google no los lee, pero los que te ponen tus clientes sí. Incluso en algunos sectores también lee y analiza la foto con la que vinculas una reseña. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los restaurantes. Entonces, si tú trabajas bien toda esa capa semántica de explicar bien todos los servicios que das, cuál es el valor añadido de cada uno de estos servicios y productos que tú tienes, es bastante viable competir contra otros negocios que son más populares y con más reseñas que los tuyos. Entonces, yo le daría mucha caña a los servicios de la ficha, los productos de la ficha, tirar a optimizar categorías que tus competidores no están atacando y tú a lo mejor sí te interesa por negocio, ¿no? Es decir, vale, yo soy un dentista y tú eres un dentista, pero como ahora mismo la parte de clínica dental la tengo complicada, quizá me interesa tener como categoría principal la de ortodoncia, que he visto que casi ninguno se está especializando ahí. Pues, oye, voy a empezar yo a especializarme en ortodoncia y luego veo
cómo ataco las otras verticales, ¿no? Que a mí me interesan. Al Mm, final, A mí me surge una aquí cuestión. una pregunta en este punto. Porque la ficha, pongamos un caso de ejemplo, el de dentista. Yo pondría en el título de la empresa, sería Clínica Dental Jorge, por decir un ejemplo. Pero luego todo lo que son servicios, la información de la empresa, categoría, todo eso, ahí es donde tú dices de profundizar más en la semántica ortodoncia, implante, ¿no? Algo así. Claro, lo puedes enfocar de distintas maneras. Puedes decir, vale, yo quiero que mi categoría principal, que al final es el principal factor de relevancia semántica, sea clínica dental. Y de ahí no me quiero mover porque tengo muchas especialidades y quiero poder competir por varias de ellas. Vale, perfecto. Entonces, te va a tocar atacar esas especialidades desde los servicios, desde las categorías secundarias, que Google te permite poner hasta 9, siempre y cuando teniendo en cuenta que el poder que tiene de relevancia una categoría secundaria es bastante inferior al de la categoría principal. Por así decirlo, las categorías secundarias complementan a la principal, pero si otro la tiene como principal, casi seguro que va a aparecer por delante tuya, porque Google va a entender que ese negocio está más especializado que tú. Al Esa es final, buena. Google, en muchas categorías de negocio, Google ya tiene suficientes opciones donde elegir, ¿no? Dice, vale, pues dentro de las opciones de clínicas dentales en Málaga, yo tengo aquí 200 clínicas dentales. Ya tengo suficiente como para recomendarle a los usuarios que busquen esto. Pero no tengo tantas que estén especializadas en ortodoncia invisible. Claro, Entonces, a Google le gusta esa hiperespecialización de la misma manera que le gusta en el SEO tradicional, claro. pero le gusta porque necesita opciones en aquellos nichos que no están tan atacados y necesita tenerlo más fácil para poder filtrar en aquellos en los que hay un número excesivo de opciones para elegir, ¿no? Porque al final tú no puedes poner, o sea, tú puedes tener 200 clínicas en una ciudad, pero las que van a aparecer en el top 10 son 10, por eso es un top 10, Claro, no es un top 200. claro, evidentemente. Pero yo es que también te lo iba a enlazar con que, claro, es que estamos hablando en este ejemplo, quizá lo hemos llevado a un ejemplo de una clínica dental que ofrece todo tipo de servicios que te pueden ofrecer, digamos, estas empresas, ¿no? Estas clínicas. Pero porque no creo, ¿no? Que tú por poder puede que te la acepten o no, ella otra cosa, ¿no? Pero hacer una ficha, por ejemplo, siendo la misma empresa, hablando misma ubicación física, todo. Hacer varias fichas atacando ortodoncia, implantes dentales, por ejemplo. Hacer varias fichas, eso tú lo verías viable en algún caso. Hmm. Existen algunas categorías de negocio en las que Google entiende que hay muchas verticales, ¿no? Que agrupan esa categoría principal y el propio Google sabe que las categorías secundarias no tienen el mismo peso que la principal. Entonces, para algunos tipos de negocio, Google lo que permite es hacer fichas anidadas dentro de una ficha principal. Es decir, yo en la dirección, por ejemplo, calle Larios número 1, Uh -huh. tengo mi clínica dental. Y dentro de esta clínica dental hay distintos despachos con distintos profesionales. Uno para ortodoncia infantil, otro para carillas dentales. Yo podría crear fichas para cada uno de esos profesionales para que ataquen a esa categoría en específico. Lo que pasa es que estas fichas van a nombre del profesional, no de una marca como tal. Amigo. Entonces, tú ahí le estás creando un perfil de empresa a ese profesional con esa especialidad que nunca se debe pisar con tu categoría principal. Es decir, si él tiene como categoría principal ortodoncia infantil, tú no la puedes tener, porque si no lo que va a ocurrir es un filtrado. Google solo va a mostrar una de las dos. Pero si él tiene una y tú otra, pueden posicionar las dos sin problema. Aquí hay que tener en cuenta que, claro, como tú estás creando la ficha a nombre del profesional, eh, en un futuro, si ese profesional deja de trabajar en tu negocio, esa ficha pues se puede quitar de por medio, o si se la lleva a otro lado, pues otro se puede beneficiar también de la popularidad de ese profesional. Es decir, ¿la podría reclamar otra persona o se le podría incluso, digamos, como
transferir esa ficha a otra persona de ese profesional, hablando de la ficha profesional. Claro, ese profesional, como puede dar servicios en varias clínicas, ¿no? Esto ocurre pues en la medicina pública española. Sí, Hay médicos que luego tienen su consulta privada o atienden en distintas consultas privadas. Entonces puede tener una por cada clínica en la que da ese servicio. Lo que pasa es que tú ya cuando le trabajas a nivel de citaciones y de popularidad la marca de ese profesional, si ya no está trabajando en tu clínica como tal, ¿no? Si esa ficha se da de baja y tiene otra en otra de tu competencia, pues claro, esa popularidad pues se va a terminar traspasando a la otra. claro, vale, vale. Porque al final tú le estás trabajando la popularidad de la persona, del profesional, no de un lugar en concreto. Es decir, y entiendo por eso que tú, o sea, la ficha del otro, digamos, ese dentista, estamos de clínica dental Jorge y ahora clínica dental Matías, ¿no? Y ahora ese perfil profesional que ha dejado de trabajar conmigo se va contigo, digamos, lo que ya tuvo conmigo, reseñas, todo eso, se le podría transferir a ese otro perfil o cómo. Claro, esa ficha es independiente de Es la ficha de la independiente. clínica dental. Claro, entonces las reseñas que él reciba ahí no son las mismas que las tuyas. Claro. Él puede mover esa ficha de la misma manera que tú cuando mueves la ubicación de tu negocio, pues también Y es que a mí me lo puedes hicieron moverla desde a una nueva Google. dirección. Desde Google me lo hicieron. El cambiarme todo lo que serían las reseñas y eso, me lo cambiaron a una ficha que yo ya tenía. Ahora hablaremos de eso un poco. Un lío que te caga. Bien, pues tío, no veas que yo creo que está saliendo una entrevista bastante guapa, ¿eh? Van saliendo temas chulos, sí, sí. Bueno, hemos hablado de actualidad, tendencia. Creo que aquí se va a poner que el que vea esta entrevista va a tener que estar ahí con la libretilla y el boli. Eh, por cambiar un poco de tercio como profesional que te dedicas al SEO local, o sea, no sé cuál es tu kit de herramientas de SEO local, pero imagino o sea, sé que hay herramientas como extensiones, aplicaciones, pero si tuvieras que decir tres, quedarte con tres con las que tienes que trabajar toda tu vida, por así decir, ¿cuáles serían? ¿Y por qué? Pues si te tuviera que decir, mira, incluso podrían ser 3 gratuitas que tú puedas utilizar sin tener que pagar una suscripción ni un pago por uso. Te diría la de GMB Everywhere, que es verdad que tiene una parte de pago, pero también tiene su parte freemium. Y esa mola mucho porque, por un lado, puedes ver de un vistazo rápido las categorías principales y secundarias de tus competidores, por lo que para hacer una auditoría inicial también va bastante bien. Tiene una funcionalidad de auditoría de reseñas, que lo que hace es básicamente scrapear todas las reseñas del negocio y luego te monta una especie de gráfico, una línea temporal para ver la evolución de la nota media de la reseña y la cantidad de reseñas que ha recibido, ¿no? Entonces tú también puedes ver de una manera más completa cómo está trabajada la popularidad de ese negocio. Y además tiene otra funcionalidad que es para encontrar servicios relacionados a una categoría principal, que esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que si trabajamos bien la parte de servicios, le podemos dar una capa semántica bastante potente a nuestra ficha y claro, muchas veces si tú eres el dueño del negocio, sabes los servicios que ofreces, pero hay veces en las que quizás das más servicios de los que tú en principio recuerdas. Y cuando los ves sugeridos, dices, ah, ostras, pues esto también lo hacemos. No lo había tenido en cuenta, pero mira, este servicio también lo podemos dar. Y cuanto más completa sea la parte de servicios de tu ficha, más información tiene Google sobre tu negocio, ¿no? Porque tú en tu web puedes explayarte bastante más en la descripción de los servicios que ofreces, pero en una ficha de negocio al final la parte de complementar texto es bastante escueta, por lo que los servicios es súper importante tenerlos bien ¿Tiene optimizados. techo la parte de servicio? No, yo no he topado todavía. No, tú puedes añadir servicios ahí prácticamente Todo lo que quieras. a lo loco, sí. Es importante saber bien cómo optimizarlos con el texto necesario y demás para que no sea repetitivo,
Y si lo haces bien, ya te digo que puedes empezar a posicionar por keywords secundarias que al final te resulten también muy interesantes a nivel de negocio, que dices, vale, no tiene el volumen de las búsquedas principales, Ujú. pero al final si me pongo a sumar todas las búsquedas de servicio, ostras, pues puede hacer un número de interacciones bastante chulo. Bastante potente, sí. Y esta de GMB Everywhere sería una, pero ¿y las otras dos? Sí, esta es, bueno, la GMB Everywhere es una extensión de Chrome. Ujú. Luego está Plepper, que es una web, plepper.com, donde tienen un listado actualizado de todas las categorías que hay en la base de datos de Google Maps. Y además te permite filtrarlas por idioma. Tú si configuras para español de España, te va a salir todas las categorías que actualmente tú puedas configurar. Creo que actualmente hay 3.800, pero se van añadiendo prácticamente semana a semana. Entonces es bastante interesante porque imagina que tú estás, como antes, ¿no? Lo estamos hablando, estás intentando diferenciarte en un sector que es competido y quieres buscar la manera de tener esa especialización que no tienen los otros. Pues si Google habilita una categoría nueva que el resto no tiene, tú al configurártela como categoría principal vas a ser durante un tiempo el único que la tenga en tu zona. Por ejemplo, hace poco creo que salió la de piloto de drones, ¿no? Pues Piloto si de... el resto no tiene configurada esa categoría y tú sí, tú ahí ya tienes una ventaja por la parte semántica bastante potente. Entonces le recomendaría a la gente que esté entrando de manera constante, por lo menos una vez al mes, a la página de plepper.com y que vaya viendo cuáles son estas nuevas categorías que añade Google en su base de datos. Y la tercera, te diría la de el escáner de citaciones, que es un marcador de Chrome que hizo Edu con un compañero de la academia, que básicamente es un script, yo de programación sé -10, ¿vale? Pero por lo que me explicó, tú cuando haces clic en ese marcador, básicamente va scrapeando los distintos resultados de fichas de negocio para leer los servicios que tienen configurados cada uno de ellos. Entonces luego, cuando termina de escanearlos todos, te los muestra en una tabla y te dice, pues mira, este negocio tiene todas estas, este todas otras. Entonces, en un momentito, tú puedes hacer una auditoría de servicios de tu competencia y también sacar de ahí muchas ideas para los Citaciones. servicios de tu ficha. Y las No, citaciones. para los servicios. Ah, vale. Vale. Y con el tema... vale. Vamos a... te iba a meter otro tema, que era un poco el tema de las citaciones. Tú... vamos a meterlo, sí, sí o sí. Sí o sí. ¿Tú cómo lo trabajas eso? Al final link building. Hmm. La parte del link building, pero lo enfocas más a la web, que ahí ya tienes el NAP y todo, los datos estructurados, o lo enfocas más a... Es que yo soy muy de web, ¿sabes? Claro. Entonces no sé si es que lo enfocáis ahí también a las fichas, es importante, tiene sentido, o sea, da resultado. Mm. Yo no las trabajo mucho las Sí. citaciones, te lo digo en serio. Yo trabajo Las más... citaciones suelen ser el mayor cuello de botella a la hora de posicionar negocios locales. ¿Por qué? Porque requieren tiempo. Al final no es algo que tú puedas comprar, por ejemplo, en una plataforma de compra-venta de enlaces y dice, oye, pues mira, tengo este presupuesto en link building, que también suele ser el link building el principal cuello de botella del SEO, pero en las citaciones creo que ocurre más porque en gran parte de las citaciones tú no las puedes comprar, sino que te tienes que dar de alta en un directorio que muchas veces necesitan verificar la información de esa empresa y tú te puedes tirar prácticamente 40 minutos, una hora para dar de alta una buena citación. Y Además normalmente... de saber cómo encontrarla. Eso, claro, ya si lo multiplicas por todas las citaciones que necesitas, dices, ostras, es que esto al final me está llevando un tiempo que la mayoría suele postergar lo máximo posible, ¿vale? Dice, si puedo procrastinar esta tarea, la procrastino porque además da mucha pereza en el sentido de que es una tarea muy repetitiva, o sea, no te aporta nada a nivel creativo, es la típica de estar picando ahí, pero sí que influye mucho en las fichas de negocio, en la web no tanto. Yo creo que aquí también es algo que a la gente le suele confundir de buenas a primeras y es que piensa que las citaciones
es una manera de aumentar la autoridad de tu sitio web, cuando la gran mayoría de citaciones no te aportan autoridad. No te la aportan porque o el enlace está marcado como no follow, hay veces que está directamente ofuscado, por lo tanto el crawler de Google no detecta el enlace, o en otras ocasiones son directorios tan locales y con tan poca autoridad que Google prácticamente ni los rastrea, porque son webs con muchísimas URLs, con muy poca autoridad y con muy poco flujo de tráfico, y Google no quiere desperdiciar ahí crowd budget. Claro. Entonces terminan generándose URLs huérfanas que no indexan ni te aportan nada de autoridad. Pero para las fichas sí que funciona porque lo que te aportan es popularidad. Tú, para posicionar una ficha de negocio, juegas tanto con los factores de popularidad como los de relevancia semántica. Los de autoridad no los necesitas porque tú no necesitas autoridad en cuanto, entendiendo autoridad, ¿no? Como autoridad de dominio, ¿no? De un traspaso de link juice. Tú no Claro. lo necesitas porque al final todas las fichas cuelgan del dominio de Google. Entonces, al final, todos juegan con el mismo DR, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, es bastante más justo que posicionar una web. Pero a nivel de popularidad y de relevancia semántica te puede aportar mucho. ¿Por qué? Porque tú dentro de la citación, si es un buen directorio, ¿no? Hay directorios que son muy básicos y que prácticamente ni te merece la pena darte de alta ahí, pero hay otros que sí que te permiten configurar los servicios que tú ofreces, dar de alta a los profesionales que trabajan en tu negocio, poner tus redes sociales, poner incluso un listado de los precios de los servicios que ofreces, y luego si enlazas todo esto con el marcado de datos estructurado de tu web y creas un enlazado bidireccional que apunta en los dos lados, Google lo tiene muy fácil para generar esa relación semántica entre la citación y tu negocio. Entonces, todo eso te está aportando mucho a nivel de semántica, de popularidad, porque al final estás en un directorio que está relacionado con la temática de tu negocio o está relacionado a nivel local, porque sea un directorio que es de una ciudad en concreto donde se mencionan negocios de esa ciudad. Por eso es muy importante saber dónde y cómo nos interesa crear estas Citaciones. citaciones. Y si lo haces, ahí ya es cuando empiezas a notar, dices, ostras, pues mira, ahora la ficha está empezando a despegar. Porque el resto de cosas ya más o menos las tenía bien. Tenía bien complementados los datos de la ficha, las categorías, los servicios, de reseñas no voy mal, pero había algo que me terminaba de lastrar, no sé qué es. Y muchas veces es esta parte de popularidad que te dan las citaciones que están bien creadas, ¿no? Que están, por así decirlo, vitaminadas. Ujú. Vitaminada, no sé, ese concepto no me ha terminado de convencer nunca, pero me ha hecho siempre, ¿no? Que digo vitaminadas, no sé. No, vamos a vitaminar un enlace con tráfico, ¿sabes? No sé, Claro, como... aquí la vitaminas con extra de relevancia semántica. ¿Por Claro, qué? Por lo que hablamos antes, ¿no? Porque hay tantos directorios que son tan básicos, tan escuetos, que solo te dejan poner el nombre, la dirección, el número de teléfono poco y más. poco más, que cuando tú la vitaminas con fotos, con información de los servicios, de los productos, de tus redes sociales, poco a poco la estás vitaminando, incluso puedes muchas veces crear reseñas dentro de esa propia citación, dentro de ese directorio. Por eso le decimos vitaminadas, porque le estamos metiendo mucha información semántica que nos interesa. Y ya pasa de ser una citación sin más a Ujú. una que es súper completa. Que Ya Google, ves. cuando crawlee esa URL, tenga una información muy tocha de Más tu aún, negocio y claro. Más aún si tiene encima también estructuras las estructuras de datos estructurados, que hablen de la entidad en sí y todo, y eso ya, bueno, eso podría ser otro, para hablar otro buen rato. Bien, por seguir, la verificación de las fichas de negocio son un coñazo. Vamos, que muchas veces te pueden aprobar la ficha, otras veces te la aprueban y te piden verificarla de nuevo. Solo por cambiar el teléfono, muchas veces te, te cancelan la ficha, ¿no? Te la vuelven a pedir verificación. Tú en estos casos, cuando tienes que hacer un cambio así de, no sé, el teléfono, incluso, no sé, cambias el nombre. Hmm. Eh, Hay ciertos cambios que Google considera cambios sensibles porque son cambios que a priori tú no tendrías que hacer.
de un negocio, ¿no? Porque tú un negocio a lo largo de su vida útil no tienes por qué cambiarle el nombre. El nombre es el que tú le has puesto y es muy raro que tú cambies el nombre comercial. Para hacer un Lo mismo rebranding. ocurre. Sí, pero cada cuánto puedes hacer un rebranding, No, ¿no? ya. Entonces, son ciertos cambios que le chirrían mucho porque tú no tendrías por qué hacerlos. Y según me comentó Edu, él más o menos estima que de estos cambios sensibles puedes hacer un máximo de 3 al año. Y no los deberías hacer directamente tú como administrador de la ficha, porque Google en ese sentido es muy receloso y se puede pensar que estás intentando hacer algo para Es obvio, vamos. optimizar tu ficha de negocio, ¿no? A nivel de SEO. Claro. Pero si lo haces como un cambio externo, es decir, como una sugerencia externa de un usuario de Google Maps, entonces ahí baja bastante la guardia. Entonces, si tú por lo que sea necesitas cambiar el número de teléfono o modificar el nombre de tu ficha de negocio, casi que te renta más intentarlo varias veces con cambios de sugerencia externa de distintos usuarios de Google Maps para que luego tú como administrador de la ficha veas un mensaje en el que te dicen que están intentando hacer un cambio, una sugerencia de cambio, y que si tú quieres aprobarla o denegarla, ¿no? Entonces, de esa manera lo estás haciendo de forma más natural para que a Google no le salte tanto las alarmas y que no ocurra lo que tú me has dicho antes, que haces uno de estos cambios y Google lo que hace es, vale, pues te suspendo la ficha y ahora necesito que la vuelvas a verificar con estos nuevos datos que tú has introducido. Y una vez que a ti te llega esa notificación de Google, ¿ya apruebas o rechazas este cambio? La pruebas y se acabó. Muchas veces no. Muchas Te veces dice, no me fío, que cabrón, me la estás colando, ¿no? hay veces que necesitas hacerlo muchas veces y una de esas termina entrando. No te sabría decir exactamente el por qué, pero a mí me ha ocurrido de veces de estar pues meses sugiriendo un cambio, sugiriendo desde distintos perfiles hasta que con uno por fin dice, venga, va, ahora sí, no sé si por pesado o qué, pero que esto de que te lo sugieran, tú lo aceptes y esté en el momento actualizado, es más complejo. Sí, ¿no? Yo es que me ha llegado también a los oídos que, en plan, se sugieren los cambios, te cambian muchas veces el nombre de la ficha, Google te lo cambia sin que tú apruebes o rechaces ese cambio. Es decir, y incluso por eso, por esa consecuencia, o sea, por esa... Que tú y yo ahora le sugerimos el cambio de la ficha de negocio a uno que no hemos encontrado por ahí y se la cambia y de repente le suspenden la ficha por hacer Esto eso. sí, es... no, no me gustaría dar más ideas de las necesarias para gente que quiera hacer maldades, pero sí, es verdad, es algo que pasa. De hecho, hay casos de gente que ha movido el PIN de ubicación de un negocio y claro, como Google no te avisa muchas veces directamente de este cambio, simplemente lo acepta y ya está. Pero lo acepta porque, claro, tú para ver esa sugerencia de cambio has tenido que entrar en el panel de administración de tu ficha. Entonces, tú como propietario de un negocio que no te dedicas al SEO, tú no vas a estar entrando todas las semanas a tu panel de Google Business Profile. Total. A lo mejor has entrado la primera vez que fuiste a crear la ficha y no te vuelves a pasar por ahí. Y claro, esto hace que muchas veces estos cambios, por silencio administrativo, entre comillas, ¿no? Se terminen aceptando y puedan perjudicar negativamente a un negocio. Eso es verdad que ocurre. Bueno, para los que no estáis viendo, usadlo en vuestro beneficio, pero sin putear a nadie. Que podéis Claro, hacer sí, mucho daño, que cabrones. hay algunos negocios que el 80-90% de su facturación viene por la ficha. Y tú, Anda si que no. Ya ves. si le puteas mucho con la ficha, ostras, es que puede ser bastante peligroso, ¿no? Ya ves, tío, estás jugando con el pan de otra persona, tío. Por eso que lo usen en vuestro beneficio, pero sin putear a nadie. Eh, Exacto. no sé cómo vas de tiempo, Matt. ¿Vas No, bien? perfecto. Sí, ¿no? Sí, sí. Seguimos, entonces. A ver, con el tema de la verificación, es normal que creen manualmente varias fichas y que no compartan las mismas opciones de verificación. Que esa es una putada que yo me he encontrado. Y claro, ¿qué pasa? No sé si... O sea, tú puedes hablar con soporte rellenando el formulario para que te faciliten otra forma de verificación, pero no...
yo he creado muchas veces fichas que me la han aprobado así. ¿Cómo decirte? Yo la creo, ¿no? Y lo que hago es que le pongo una dirección de esta así, de un centro comercial, por ejemplo, ¿sabes? Y que no soy el único, ¿eh? Lo he visto por ahí mucho. Y de repente te sale para que verifiques desde el teléfono y ya está. Y en principio está verificada, no hay problema. Claro, pero no siempre te sale. No siempre te sale y de hecho no siempre te la terminan de verificar cuando hace todo el proceso de poner el código del SMS y tal. Entonces, no sé si tú conoces alguna forma de que te muestre el método de verificación, que, no, no sé, si sabes algún truquillo por ahí. Al final, esto es casi más ir acumulando mini puntos, ¿no? Porque Google tiene distintos filtros de confianza para distintas categorías y distintas ciudades. Tú si intentas dar de alta una ficha de un sector muy spam, como el de cerrajeros, y además lo intentas hacer en una ciudad como Madrid, pues 100% seguro que te va a pedir un sistema de verificación avanzado como pueda ser el de videollamada. Ahora bien, si tú lo quieres hacer, la verificación, en una ficha de negocio de una categoría muy poco spam, como pueda ser, pues yo qué sé, limpieza de alfombras, y lo haces en un pueblito de Cuenca, pues ahí casi seguro que con una verificación por SMS o muchas veces verificación instantánea ya lo tienes. ¿Por qué? Porque no tiene indicios de que se estén generando muchas fichas spam. Entonces, eso es uno de los motivos por los que tú te puedas encontrar que de un mismo negocio algunos les esté pidiendo un tipo de verificación y otros en otra, porque sí que es verdad que si son del mismo negocio seguramente compartan la misma categoría empresarial, pero lo que no van a compartir es la misma ubicación. Y hay ubicaciones que son más spam y otras menos. Muchas veces los negocios con fichas spam intentan ir al centro de la ciudad porque saben que el factor de proximidad también influye en el ranking, ¿no? Entonces Claro. dice, vale, pues yo quiero tener mi ficha aquí, cerquita de Calle Larios, para que todo el tráfico que hay por ahí cerca me pueda llegar a mi negocio, ¿no? Entonces, muy posiblemente eso es lo que te esté pasando, que con la ubicación de unos, Google diga, aquí necesito un extra de confianza, por lo tanto, quiero que me la verifiques con videollamada, y en otros, pues con SMS, muchas veces también es verificación por correo corporativo, cuando tú tienes vinculado Google Search Console con el dominio que vinculas a esa ficha, puede que también te lo pida por ahí. Y una forma de ganarte mini puntos de cara a esta verificación es darle muchas señales a Google que ese negocio existe. Entonces, esto tú lo puedes hacer creando primero las citaciones antes que la ficha. Tú empiezas a crear las citaciones con información de ese negocio en distintos directorios. Si tienes una página web con distintas URLs de ubicación, pues le creas una location page para ese negocio en concreto. Y después de varias semanas, algunos lo dejan macerar incluso meses. Esto es como el que hace vino, ¿no? Que hasta que termina todo el proceso ha podido pasar varios meses, un año. Después de varios meses o de varias semanas, vas e intentas dar de alta la ficha. Y muy posiblemente ahí ya tengas los suficientes mini puntos para que Google te diga, venga, va, pues ahora la podemos verificar con algo más facilito. Pero no es algo que sea sencillo ni que te lleve poco tiempo. De hecho, hay gente que para verificar fichas de negocio pueden cobrar perfectamente 300 o 400 euros. Hostia, no vea. Yo, a ver, con eso que comentaba, yo he probado así, en plan, con la dirección, jugando con la dirección y también con la categoría. Y es Claro. verdad, o sea, con lo que tú comentabas, le veo todo el sentido, de que dependiendo de la categoría y que case más o menos con la dirección, como te pase a lo mejor, no sé. Es muy... no se puede saber a ciencia cierta, no hay así trucos, ¿no? Entiendo más que al final que, bueno, también eso que comentabas de ese trabajo previo antes de hacer la ficha directamente, ¿no? Que Claro, de que merece más la pena. Google tenga forma de contrastar información acerca de esa ubicación de negocio antes de decirte si te la verifica o no. Pero al final Google también lo que quiere es agilizar procesos y reducir costes, ¿no? Para Claro. ellos, cuanto más fácil sea la verificación, mejor. Pero entiende que no puede abrirle la puerta a todo el mundo. Entonces, si tú buscas esta manera de ir dándole señales, ¿no? En el camino, ¿no? Como el que le va dejando
migas de pan para que Google diga, mira, pues mira, de este negocio aquí veo que está y me coincide, me hace un match entre la dirección de la citación y la que tú estás intentando dar de alta. En esta web, que es la misma del sitio web que tienes vinculado a la ficha, tienes una URL con información del negocio y a nivel de marcado de datos estructurados la información también coincide y son distintos mini puntos que tú vas ganando conforme lo tengas. Pero claro, es algo que te puede llevar mucho tiempo, que hay veces que dices, hasta que no me merece la pena. Ya ves. Pues muy buen consejo ese, el de a ese trabajo previo, hacer que tu empresa se conozca. Yo siempre priorizo más la web, al final es donde más me defiendo. Sí, ¿Sabes? cada uno ahí barremos para casa. Yo también, ¿eh? Entre Edu y yo soy bastante más especialista en la parte web y él en la parte de ficha, pero porque al final eso, cada uno es un poco donde se siente más cómodo y donde tiene también más experiencia. Claro. Pues, a ver, creo que esta pregunta te la voy a hacer otra vez, porque no sé si me has respondido antes, pero si a tu criterio, si ya tienes una ficha que a nivel de reseña está, vamos a decir que es competitiva, eh, las categorías, servicios, todo lo que se puede hacer a nivel de ficha está optimizado. No hay más que optimizar ahí. Mm, y ves que no terminas de posicionar ahí, que no terminas de llegar a los primeros, sobre todo ahí cuando quieres ya entrar en el top 3 que te saquen el local pack. ¿Tú a qué le tirarías? En la gran mayoría de los casos es una cuestión de popularidad. O sea, que te falten citaciones, que tengas el número de reseñas que necesitas, pero no son las reseñas lo suficientemente optimizadas, que te falten reseñas en sitios web de terceros y no solo las que puedes poner en Google. Entonces, esta parte de popularidad suele ser la que al final termina decantando la balanza hacia un lado o hacia el otro. Entonces, yo revisaría esta parte de popularidad, de citaciones y ver cómo está trabajado, porque casi seguro que va a ser ahí. Si aún así con eso sigue sin poder entrar, ya sería una cuestión más de ver cuál es el techo de cristal para esa query en un radio en concreto. Por ejemplo, hay barrios en los que hay tanta densidad de competencia por kilómetro cuadrado que tú, por muy bien que lo tengas, no puedes pasar más de cierto radio, ¿no? Porque el factor de proximidad también influye. O sea, tú tienes, por un lado, los factores de relevancia semántica, de popularidad, pero también de distancia. Entonces, esa distancia en algunas categorías de negocio es más agresiva que en otras. Si es así, pues vas a tener que analizarlo muy bien para ver si realmente es un techo de cristal, si es algo que está fallando. Muchas veces es incluso una cuestión de ver también cuáles son los límites geográficos de la ubicación en la que tú estás intentando posicionar. Me gusta. Porque, sí, Bueno, perdona, te he cortado. Sigue, ahora te pregunto una cosa. no, que digo que hay casos, ¿vale? No es tan comunes, por eso te digo que ya casi seguro con lo de las citaciones lo tienes hecho, ¿vale? Pero por ir ahondando y que sea ya un caso más complejo y tal, hay ocasiones en las que el problema estaba por la ubicación del negocio como tal. Es decir, tú cuando intentas posicionar para una ciudad o una localidad, un municipio, tú muchas veces das por hecho de que tu negocio está dentro de los límites geográficos de ese municipio. Pero hay veces que Google no tiene los mismos límites geográficos que los que pueda estar delimitado, por ejemplo, en el catastro de tu ciudad. Que tú Joder. digas, oye, yo sé que ¿Hasta esta ahí calle llega? pertenece al barrio, por ejemplo, del Palo, en Málaga, ¿no? Pero para Google, el Palo en Málaga incluye todo lo del Palo, pero esa calle en la que estás tú, no. A ti ya te mete en En otra el zona. municipio, claro, en otro municipio. Por eso tú dices, ostras, ¿por qué no salgo para eh, mecánico en el Palo? Si tengo muy buenas reseñas, tengo la ficha bien optimizada tal y prácticamente no tengo visibilidad en el Palo. Pues porque a lo mejor para Google tu negocio no está en el Palo, está en la ciudad de al lado. Que Hay ahora que mismo no intentar recuerdo, estar pero lo sí. más cerca del núcleo, ¿no? Digamos del centro de ese sitio, por ejemplo, por así decir. Bueno, con que estés dentro, vale. Esto al final es como el que pone, ¿no? Un límite en el suelo, ¿no? Sí, una Un raya. pedazo de línea.
y al final tu negocio, si es una ubicación física, va a estar donde esté, o sea, donde se haya creado ese negocio. Pero es que hay veces que coincide que estás justo al margen, al lado de afuera, y ahí ya casi es imposible, porque para Google entiende que tú no estás No veas. en ese municipio. Yo es que con eso te quería enlazar el tema de las áreas de servicio, porque esto, con un problema que tuve con Google, ¿no? Que me echaron prácticamente todas las fichas mías de negocio, me las echaron abajo, menos una que luego me la respetaron, digamos. Me decía, dice, no, es que tienes aquí una cosa que no sé qué estás intentando. Me lo dijo así, ¿eh? No sé qué estás intentando, no sé qué. Digo, no, hombre, yo al final doy servicio a toda España, ¿sabes? Yo puse ahí en el área de servicio, puse que si España, que si las zonas de aquí alrededor, ¿no? Y la persona esta de Google me dijo, no. Dice, tú tienes que poner, tú puedes poner áreas de, zonas de servicio hasta 2 kilómetros, creo que me dijo en coche. O sea, Claro, tú puedes configurar hasta 20 áreas de servicio, pero esas áreas de servicio un radio son de más, un radio de, no sé si me dijo 2 kilómetros, creo que fue, o no sé. bueno, suele ser 2 horas en coche. Eso, no, ve 2 kilómetros, me cago en la puta. Sí, eso, exactamente. Sí, 2 horas en coche. Entonces, claro, tú dices, vale, 2 horas en coche depende de dónde esté, pueden ser más o menos kilómetros, ¿no? Porque si tú al Sí, final estás al lado de la autovía, pues perfectamente puedes estar en unos 30 kilómetros de radio, ¿no? Pero las áreas de servicio, normalmente la gente se confunde porque piensa que es una configuración que a ti te permite atacar un radio más amplio, ¿no? Por así decirlo. De decir, vale, pues yo perfectamente puedo dar servicios a la gente de la provincia de Sevilla, de Huelva, de eh, Almería, estando en Málaga. Pero esa funcionalidad Google la puso más bien para excluirte de zonas en las que tú no quieres dar el servicio. ¿Por qué? Porque como Google ya de por sí te está delimitando, según el factor de proximidad, cuál es tu área de servicio, en el momento que tú das de alta la ficha en una dirección, Google dice, vale, pues de aquí tú tienes un área de 2 horas en coche, que es el área máximo en el cual yo te voy a posicionar. Y te posicionaré más o menos en función de la densidad de competencia que haya. Ahora bien, dentro de este área, ¿no? De este círculo imaginario, te permito que tú excluyas ciertas ubicaciones por algún motivo en concreto. Dices, oye, pues mira, yo la parte del Rincón de la Victoria, pues por lo que sea ahí, no puedo dar servicio. Pues te excluye y Google ya en esa parte no te muestra. Pero no es que tú por ponerle área de servicio España te va a no, ampliar ya. el radio. Eso yo lo hice un poco por. Es que ya te digo, yo el SEO local así a nivel de ficha hacía años que no lo tocaba. Ya cambió un huevo. Entonces, yo puse, digo, por ver qué pasa, ¿sabes? Y me dijo, la persona de Google me dijo eso. Y que era eso, las 2 horas de coche, así. Entonces yo, claro, también lo veo útil el hablarlo en el sentido de, yo tengo la ficha de para Málaga, ¿vale? Para lo que es Málaga, estoy en Málaga y quiero, pues, Marbella, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, no voy, para no hacer, entiendo, una ficha de Marbella, ¿sabes? En plan, mi negocio en Marbella, mm, lo indico en esa y ahí debo de rankear también. Claro, pero al final es lo que te digo. O sea, Google de El la dirección radio que que hayas. estipula, ¿no? Claro, de la dirección que tú hayas dado de alta, dibuja un área de 2 horas en coche máximo. Y ya te digo que la gran mayoría de veces no llega a cubrir ese área porque por propia competencia el radio es mucho menor. ¿Con qué Entonces, herramienta igual. podrías tú medir eso? ¿Hay alguna que te diga, oye, este radio es el que te pone Google o algo, no sé? No, bueno, con herramientas, por ejemplo, como Koyak o Local Falcon o Local Viking, que tienen lo que se llaman los geogrids, que Sí, básicamente es un mapa en el que tú ves distintos puntos y tu ranking en cada uno de estos puntos, ¿no? Que son al final coordenadas geográficas. Entonces, tú buscas tu negocio y coges un área, por ejemplo, de 7 por 7 kilómetros cuadrados y vas a ver en esa rejilla cómo estás posicionado en cada uno de estos puntos. Y qué en la gran guay. mayoría de veces vas a ver que conforme te alejas de la ubicación de tu negocio, esa posición cada vez es más alta. Y esto te da una indicación de decir, vale, pues ya mi negocio, su área de influencia es esta de aquí.
porque por más que me intente alejar, en esta zona del norte empieza a haber otros competidores que están más cerca del usuario y Google dice, oye, pues este negocio es casi tan popular y tan bueno como este otro, pero es que lo tienes 3 kilómetros más cerca y entiende que no nos queremos desplazar si no es estrictamente necesario, ¿no? Para eso también somos un poco vagos. Entonces le va a mostrar otras alternativas y poco a poco a ti te va a ir mostrando más abajo. Por lo que llega un momento en el que por muy bueno que seas con los servicios de tu negocio, el factor de proximidad te va a limitar y la única manera de romper esa limitación con una ficha de negocio es con otra nueva para poder atacar otra zona que tu negocio no llegue con su área de influencia. Con la web no tienes problema, porque ahí Ya. sí puedes crear páginas de ubicación para cada una de estas ciudades como tú comentabas, ¿no? Vale, pues yo ofrezco servicio en Marbella, en Estepona, no hay problema. Me creo una, la posiciono y si lo sé hacer más o menos bien, pues me va a mostrar Google, ¿no? Pero con las fichas no. Con las fichas sí o sí llega un momento en el que necesitas otra ficha Sí. para poder contrarrestar el factor de proximidad. Vale. Eh, o sea, ha quedado estupendo esa aclaración. Te iba a preguntar, eh, cambiando un poco de tercio, pues me has reventado dos preguntas, tío. Ahora con la respuesta me has reventado dos preguntas de uno de los usuarios. Eh, cuál sería, si tuvieras que decirnos algo, así en plan, cuál sería tu peor experiencia, error con algún cliente de SEO local? ¿Cuál sería tu, no sé, en plan, que hayas aprendido, que te haya dado un aprendizaje? Ese error, experiencia negativa, vamos a decir. Pues yo creo que, a ver, alguno que se me venga ahora a la mente, puede ser, por ejemplo, el caso de una clínica de fisioterapia en Madrid, que estábamos compitiendo para top 1 en Fisioterapia Madrid, ¿no? Y Ujú. nos habíamos un poco obsesionado con esa keyword. Cuando empezamos con el proyecto, pues estábamos terceros y lo conseguimos poner en primera posición, pero el coste de oportunidad, es decir, el tiempo y los recursos que tuvimos que dedicarle para terminar de poner los primeros no estuvo justificado luego en cuanto a CTR. ¿Por qué? Porque era una keyword que por el propio volumen de búsqueda que tiene y la cantidad de anuncios que Google está mostrando, prácticamente entre aparecer tercero y primero, el, No hay no sé, diferencia. veías a lo mejor pues 30 clics más al mes, 20, 30, que si esos esfuerzos los hubiéramos dedicado a trabajar otra capa semántica con otros servicios y otras verticales que también ofrecen y le generan negocio, hubiera terminado generando bastantes más visitas transaccionales que no obcecarte tanto con la keyword principal, ¿no? Que al final, dependiendo de la cantidad de anuncios que haya, en algunos ya te digo que el CTR es ridículo, porque dices, sí, aparezco primero, pero hay 4 anuncios por encima mía, encima está el local pack también, y Ya claro, ves, al final se te queda en nada. ya ves. Pues la pregunta que me había reventado era de. ¿Cómo se.? Creo que se llamaba Camilo, no me recuerdo el nombre, es el apellido. Y decía: dice, ¿cómo tener fichas de Google Business Profile en diferentes ubicaciones si en realidad la empresa está presente físicamente en una? Puedes responder tú primero y luego. En principio, tú solo puedes tener ubicaciones en lugares donde esté el negocio, ¿vale? O sea, y más si es una ubicación física, no lo configuras como área de servicio. Entonces, a partir de ahí, tú puedes engañar a Google y crear fichas en ubicaciones donde no estás. Para engañar a Google, al Como yo. final, claro, lo que consiste es en simular que el negocio existe y está ahí. Y eso lo hemos hablado en el episodio con las citaciones, con datos estructurados, dándole esos mini puntos para que Google termine de creer que ese negocio existe en esa ubicación. Esto es posible que termine colando y que Google te verifique la ficha, pero nunca vas a estar 100% exento de que en algún momento esa ficha te la suspendan, porque al final no es un negocio real y nunca vas a poder estar 100% a salvo. Entonces puedes intentarlo, pero teniendo esto en cuenta, ¿no? Que la única manera de que Google te mantenga una ficha de negocio real es que el negocio realmente esté ahí, en la dirección que tú has dado de alta. Que tú date cuenta que yo creé como por lo.
Pues tendría en total unas 7 fichas de negocio, la mayoría aceptadas, ¿vale? Y fui a esa que estaba verificada en un primer momento, pero luego me la suspendieron por el cambio aquel tonto del teléfono. Y claro, cuando voy a hablar con ella me hizo una pregunta que ahí me pilló y dice, no, es que he visto que tiene varios perfiles de empresa y digo, sí, pero están verificados, como diciendo, déjalos ahí, ¿sabes? La tía no, la tía o sea, que te revisan todo, que no te escapa. Sí, de Que... hecho suele ser una manera en la que Google se carga varias fichas de una sola tanda, que es cuando comparten el mismo nombre o el mismo número de teléfono entre varios perfiles de empresa. Claro. Porque si detecta que uno es falso, directamente opta por suspender todos los otros y que tengas que volver a verificarlos para asegurarse de que los otros sí son legítimos. No es que por estar ya verificados se quedan blindados y Google no te los pueda tirar. Ya, es una putada. Yo me di cuenta pronto, Tendría pero... que ponerle un asterisco que ponga perfil verificado, asterisco, y cuando tú pases el ratón por ahí, que te ponga hasta que se demuestre lo contrario. Pues Ahí sí, ya, quizás sí. ahí ya va a Y en dejar de grande. estar Y en verificado. Claro. grande. Que se vea. Y después dice, bueno, cómo crear el mapa de ubicaciones que te muestra el ranking de cada una y muy... a ver, de cada una de las fichas y que se ve también tan fácil de entender. Lo has dicho con Local Falcon, has dicho, y... Sí, las que yo he utilizado son Koyak, que es una española, luego está Local Falcon y Local Viking, ¿vale? Y algunas son de precio por suscripción, tú pagas un mes y tienes créditos para utilizar, y la de Local Falcon lo que tiene es que tú puedes recargar directamente los créditos que necesitas. Entonces, si no le vas a dar un uso tan habitual, pues quizás si te renta comprar una serie de créditos y ya lo vas usando tú a tu ritmo cada vez que quieras hacer un GeoGrid. Ah, pues está muy bien eso. La de Local Falcon, ¿no? Es la de los créditos. Esa es la de los créditos. Las otras lo que tienen son suscripciones mensuales y cada mes te recargan o te resetean, mejor dicho, los créditos. No, es muy interesante la herramienta y dado el tema de la proximidad y todo es bastante importante tenerlo en cuenta. Sí. Para hacer una auditoría de SEO local es imprescindible, Imprescindible. porque te va a dar mucha información de cómo está ese negocio y esa categoría en esa ubicación en concreto, que no tiene que ser igual que en la ciudad al lado. Puede cambiar mucho. Pues Matt, como no estamos en directo y eso, no tenemos aquí gente así que no tengo más preguntas de la gente, creo que por aquí podemos terminar. Yo creo que ha sido una reunión bastante top. Y agradecerte, tío, el haber participado aquí. Y bueno, recordaros a todos los que estáis viendo este vídeo que tenéis la academia de Jin Yang, jinyangseo.com, Exacto. y que ahí hay muy buenos profesionales enfocados al SEO local, que ya te digo, en cualquier keyword local muestra un local pack, o sea que es imprescindible estar ahí y trabajar la ficha de negocio. Así es que ahí en esa academia podéis aprender mucho. Así que no sé si quieres hablar de alguna cosita más, en plan, no sé, el evento este, he visto que hiciste el evento, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, fue bastante chulo. Lo hicimos en Madrid hace un par de semanas. Conseguimos vender todas las entradas unas 2 semanas antes, que es algo que la verdad, como era la primera edición, nos sorprendió bastante. Y creo que moló mucho porque al final, congresos de SEO, ¿no? En España hay, por suerte, hay bastantes, ¿no? Hay opciones para elegir, pero de SEO local no había ninguno. Y tener la opción de tener charlas 100% centradas en SEO local y en todas las cosas que puedes hacer, no solo a nivel de posicionamiento, sino también de conversión, de ventas, de automatizaciones, creo que moló mucho y bastante contento. Ahora estoy terminando de cerrar todo lo del congreso en cuanto a que me queda por publicar las charlas del replay y Ajá. ya cuando me quite de eso ya por fin le puedo dar carpetazo porque es verdad que ahí hay bastante trabajo Ya ves. de edición, Y, exportación y y demás. lo vais a hacer anual, entiendo. O sea, el evento. A ver, nuestra idea era hacer una edición
y ver qué tal salía. O sea, no teníamos expectativas de más. Ahora, cuando ya podamos cerrar esto de subir las charlas al canal de YouTube y demás y dejarlo, por así decirlo, cerrado, ¿no? Que no nos quede nada más pendiente, ya nos tiraremos un par de meses para analizar si volvemos el año que viene, si lo dejamos como una sola edición y ya está. Necesitamos eso, analizarlo un poco bien, porque al final es mucho curro. Nosotros no tenemos un equipo detrás tampoco con el cual puedas delegar muchas de las cosas que hay que hacer y claro, hay que ver. Pero bueno, por lo menos pudimos hacerlo una vez, salió guay, la gente salió contenta, así que con eso nos damos por No, ya ves, satisfechos. yo vi las fotos y eso es en Madrid, a mí me pilla un poquito lejos. Yo pensaba, creo que lo hablamos hace tiempo, comiendo y eso, que ibais a hacer un evento. Cuando fuimos a aquel evento de Jaén, comentaste algo, Exacto, sí. lo teníais en mente ya. Sí, la idea ya va desde 2022, pero ya te digo, como al final es algo complejo, que tienes que ver muchas cosas de logística y tal, no ha sido hasta este año que lo hemos podido poner en Pues, marcha. Y al final decidimos Madrid más que nada por tener un claro, punto central, ¿no? Que no le pillara muy lejos a nadie en concreto, ya. porque al final España no es un país muy grande, pero si quieres irte de norte a sur o de sur a norte es Ya ves. complicado. No, ya ves, yo si llegase en Málaga fuera yo, pero bueno, a lo mejor para otra edición si la hacéis aquí o lo que sea. Ojalá, ojalá. Bueno, pues eso, Matt, lo dicho, muchas gracias. No sé si tienes algo así que decir más en plan de promoción o algo, no sé. Darte las gracias por la invitación, la verdad ha sido una charla súper interesante, creo que tocamos temas que no se suelen tratar, de fichas de SEO local y nada, ojalá que pronto podamos volver a coincidir, ya sea en algún evento presencial o ahí mismo en Málaga. Ahora me pilla un poco más lejos porque me he mudado a Valencia, pero Ah, como toda sí. mi familia sigue en Málaga, pues cada tanto bajo, así que en alguna de estas seguro coincidimos. Pues estupendo, Matt. Pues muchas gracias a ti de nuevo y haremos pronto, espero, una charla sobre ese local. Venga, un placer. Igualmente.